Contexto histórico de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo vivió en una de las épocas más turbulentas, que es el Renacimiento italiano. Se podría decir que sus escritos políticos son un producto de su pensamiento en ese entonces, intentando comprender y mejorar la situación de su tiempo. En la época de Maquiavelo gira en torno al siglo XV, en donde Italia estaba dividida en estados, semiestados y provincias, pues en todas estas regiones existía una gran inestabilidad política y una gran inquietud. Presenció el estrangulamiento del comercio de ciudades itálicas, que fue en gran parte por el intento de hacer permanecer determinados privilegios comerciales sobre otras regiones fronterizas. La única solución a este problema era el Estado-Nación moderno, que era una forma de satisfacer las nuevas necesidades públicas, sobre todo de la alta burguesía, clase social emergente de esa época, donde se encontraban Italia, Francia, España, que eran un modelo a seguir para Italia en ese momento también. Así que, al igual que dichos países, las ciudades-estado debían unirse como única nación para poder solventar sus problemas de carácter económico o conservar el antiguo modelo, lo que los llevaría a un retroceso o un declive económico. Él nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, Italia, y falleció el 21 de junio de 1527 en Florencia, Italia. El contexto geográfico en el que Maquiavelo desarrolló su carrera política y escribió sus obras fue la ciudad de Florencia, en la región de Toscana, Italia. Esto influyó en el pensamiento de Maquiavelo, pues Florencia en particular era conocida por su apoyo a las artes, la literatura y el pensamiento crítico. Maquiavelo se nutrió de todo este ambiente y estuvo influenciado por los ideales humanistas de la época y por las figuras destacadas de su tiempo, como Leonardo da Vinci. Su escuela filosófica era la escuela renacentista. Él tenía una ideología en la que buscaba camuflar y enmascarar las prácticas reales del poder para que éstas no se pudieran conocer y así se pudieran tomar otras decisiones escondiéndolas del pueblo. Bien, ahora pasaremos con las corrientes ideológicas. En primer lugar, tenemos lo que viene siendo la música, y a pesar de que la influencia de Maquiavelo no fue tan directa, o sea, se llevó a cabo de manera indirecta, al igual que su influencia en la política y la filosofía, sus ideas sobre el poder, el realismo y la naturaleza humana influyeron directamente en algunas composiciones musicales durante la época del Renacimiento. Bien, ahora tenemos el arte. Maquiavelo no influyó directamente, también se llevó a cabo de manera indirecta. Sin embargo, sus ideas sobre el realismo, la naturaleza humana y el poder tuvieron un impacto significativo en el clima cultural e intelectual del periodo del Renacimiento, que a su vez influyó en el arte de la época. Pasamos con la pintura, que de igual manera Maquiavelo no influyó directamente, sino de manera indirecta. Sus ideas sobre el realismo, la naturaleza humana y el poder, de nuevo, tuvieron un impacto significativo en el clima cultural del periodo del Renacimiento. Esto de igual manera influyó en el arte, influyó en las pinturas y en los artistas de esa época. Y de igual manera con la arquitectura tenemos que el impacto fue de manera indirecta, pero como lo mencionamos anteriormente, sus ideas sobre el realismo, la practicidad y el poder fueron lo que hizo que impactara en la arquitectura y así influyó en la arquitectura de esa época. En la religión, Maquiavelo mencionó en sus obras a Dios y a la religión, empleándolo como un elemento civilizador para manipular a las personas para los fines del Estado. Maquiavelo escribió obras que se caracterizaron por su realismo político y su análisis de las relaciones de poder. Su obra más conocida es El Príncipe,
que exactamente analiza las formas de poder y gobierno. Algunas características políticas de la época de Maquiavelo incluyen a la lucha constante por el poder, pues los estadios italianos estaban en constante guerra y disputa, el surgimiento de los estados nacionales, lo que llevó a una mayor centralización del poder, la importancia de la diplomacia, ya que ésta se convirtió en una habilidad esencial para los líderes políticos, el uso de la fuerza y la violencia ejercida por los líderes políticos de la época, y el papel de la religión, ya que la Iglesia Católica tenía una gran influencia en la política de la época. Continuando con las características de su época, en el ámbito social encontramos que Maquiavelo vivió en una sociedad de transición que, por el entrecruzamiento y fusión de los elementos distintos, puede caracterizarse como feudo-burguesa, pues surgió entre el siglo XI y la época de Maquiavelo, en donde se desarrollaron nuevas experiencias que operaron sobre el sistema de normas, valores y creencias de la sociedad feudal. Estas experiencias racionalizadas alcanzan su primera etapa y sistematización en las teorías que formularon los hombres del Renacimiento, entre ellos Maquiavelo. Características culturales. El Renacimiento. Durante Maquiavelo vivió un periodo de importantes transformaciones, las cuales adoptaron dicho nombre, en donde se produjeron una revalorización en contexto a lo artístico, a la cultura clásica y a la ciencia. Este contexto cultural tuvo una gran influencia al pensamiento y al estilo literario de Maquiavelo. La humanidad y la dignidad humana. Maquiavelo fue un defensor de dichas, y en su obra él sostenía que el ser humano debe ser el centro de todo lo político y que los gobernantes deben de trabajar en beneficio del pueblo y no de su propio interés personal. La moralidad y la ética. Con respecto a estas, Maquiavelo creía que no debían ser el único fundamento de la política, sino que los gobernantes debían tomar decisiones realistas en función a las circunstancias del momento. Esta postura se conoce como maquiavelismo, la cual ha sido objeto de controversias y críticas. Al igual que con la humanidad y la dignidad humana, el uso de la razón fue defendido por Maquiavelo. En su obra, él sostenía que los gobernantes debían ser expertos en el arte de la guerra y en la administración pública para poder tomar decisiones eficaces y a su vez también justas. Con respecto a la economía, tenían una economía basada fundamentalmente en la producción de la subsistencia, sucumbió ante el predominio de la economía de mercado, es decir, se caracterizó por la expansión económica y territorial de la sociedad feudal, así como el surgimiento y desarrollo de las ciudades y el comercio. De igual manera, también la sociedad urbana se consolidó y se diversificó. También comenzó a predominar la economía mercantil y las monarquías lograron centralizar el poder subordinando a la nobleza y el patriarcado urbano. Características educativas. Bueno, una de sus principales características fue aportar la escritura y filosofía del Renacimiento italiano, y obviamente influyó de manera decisiva en el pensamiento occidental, así como también puso de manifiesto los elementos políticos que debían someterse en ese entonces en el estudio. Bien, ahora pasamos con la parte artística, que podemos ver que Maquiavelo influyó de manera indirecta en el arte, pero vio el surgimiento de nuevas formas como la ópera. O sea, vio el nacimiento de estas nuevas formas, por así decirlo. Obras. Como obras más importantes de este personaje tenemos a El Príncipe, La Mandragora y El discurso sobre la primera década de Tito Livio. Bien, en el libro de Maquiavelo, de El Príncipe, tiene la necesidad de explicar cuáles son los métodos más eficaces para fundar un Estado, hacerse con el poder o mantenerlo tales como ajeno a consideraciones morales o religiosas. Y de hecho, una de las finalidades de es la descripción de una teoría que ofrece una idea como sería el gobernante ideal, pues para ello el diplomático enumera una serie de rasgos esenciales que caracterizan a un buen político. Luego tenemos a La Mandragora.
en donde se parecía a la ironía, ya que Maquiavelo calificaba a la sociedad de su época como una sucia e imperfecta. Pues obviamente esta obra fue criticada ya que a la gente les molestó la perspectiva de cómo Maquiavelo los veía a ellos. Por último, tenemos a la obra titulada Discurso sobre la primera década de Tito Livio. Bien, en esta obra hacen comprender el pensamiento político de Maquiavelo y a menudo es comparada con El Príncipe, ya que ambas son parecidas, pero pues ambas son opuestas, ya que en El Príncipe defienden otras cosas que en esta. Y bueno, al contrario que El Príncipe, en esta obra titulada Discurso sobre la primera década de Tito Livio, defiende una república con sus ciudadanos libres e iguales. Asimismo, la república se alza como el sistema político ideal, ya que es el único que garantiza el bien común y conduce a la igualdad. Pues básicamente, pues entre El Príncipe y esta obra son muy diferentes, ya que en la del Príncipe habla sobre los políticos, o sea, de cómo ser un político ideal, y en cambio en esta nos dice sobre los ciudadanos libres e iguales. Aportaciones. Una de sus principales aportaciones que aportó Maquiavelo fue el método, el análisis de los elementos políticos, el análisis del comportamiento de los líderes y la separación entre Iglesia y Estado. Estos fueron básicamente sus aportaciones, y en el método, se trata de una de las aportaciones más novedosas de Maquiavelo. Está relacionado con la forma que tiene el autor de analizar la realidad política, la cual a diferencia de cómo se hacía anteriormente, obviamente. Y en por supuesto, Maquiavelo sigue un sistema empirista, algo poco usual entre los ideólogos, teólogos y moralistas de la época. Luego tenemos el análisis de los elementos políticos. En puso de manifiesto los elementos políticos que debían someterse a estudio. Con ello, el filósofo trató de descubrir una forma de estado estable y permanente. Asimismo, plasmó las instrucciones necesarias para obtener el poder y conservarlo. Luego tenemos el análisis del comportamiento de los líderes, que, como bien en su obra El Príncipe, establece las características de un buen gobernante y cómo ese debe comportarse para aspirar a ser el mejor. A su juicio, se consigue mediante la astucia, la inteligencia o el pragmatismo. Y bueno, por último de sus aportaciones fue la separación entre Iglesia y Estado, la cual en este sentido Maquiavelo pone en manifiesto la influencia y fuerza política que la Iglesia había tenido sobre el Estado hasta ese momento. Personas que lo influenciaron. Entre las influencias que recibió Maquiavelo podemos encontrar a la familia Medici, con más en específico a Lorenzo de Medici. Los Medici ejercieron un rol muy importante en cuestiones a las actividades políticas de Florencia, y en esta gobernaron por aproximadamente 3 siglos, siendo más en específicos desde 1434 hasta 1737. Lorenzo influenció específicamente el pensamiento político de Maquiavelo, y en su obra más representativa titulada El Príncipe, el nieto de él obtuvo dedicatoria. Otra familia muy importante que influenció en el pensamiento de Maquiavelo, también en el ámbito político, es la familia Borgia, más en específico el Papa Alejandro VI y su hijo bastardo César Borgia. El Papa influyó de forma directa en cuestionar el pensamiento político, como ya habíamos dicho, y esto lo podemos ver reflejado en su obra también, El Príncipe, en la cual el Papa Alejandro VI y su hijo César son protagonistas. ¿De qué forma? Bueno, Alejandro, al consolidar el poder de la Iglesia y convertirla así en un obstáculo para la unidad italiana convocada en la parte final del Príncipe. Y por su parte, César Borgia, al constituirse en el modelo de príncipe nuevo, por así decirlo, que Maquiavelo consideraba la solución para lograr esa misma unidad del país. Pero ellos no fueron los únicos que influenciaron en el pensamiento de Maquiavelo. Otras figuras importantes que influenciaron sobre él fueron Jenofonte, Plutarco, Petrarca y Tácito. Se puede mencionar a 4 en especial. Uno sería Thomas Hobbes, en donde Maquiavelo fue considerado una influencia clave en el pensamiento político, pues compartió su énfasis en la necesidad de un Estado fuerte y autoritario para mantener la estabilidad social. Para Jean-Jacques Rousseau,
La obra de Maquiavelo influyó en su teoría del contrato social y en su idea de que la política es una cuestión de poder. Para Baruch Spinoza, influyó en las ideas políticas, especialmente con respecto a la importancia de la razón y el materialismo. Y por último, para Max Weber, su obra sobre la naturaleza de la política, la fuerza y la necesidad de un líder virtuoso influyó en las ideas de Weber sobre la sociología y la ciencia social. También es importante mencionar que la influencia de Maquiavelo en la filosofía política y en otros campos ha sido un objeto de debate y discusión a lo largo de la historia. Sigue siendo objeto de análisis y crítica hoy en día. Contexto histórico de Tomás Moro. Él fue un político y humanista inglés procedente de la pequeña nobleza. Su experiencia como abogado y juez lo hizo reflexionar sobre la injusticia del mundo a la luz de su relación intelectual con los humanistas del continente, y desde 1504 fue miembro del Parlamento, donde se hizo notar por sus posturas audaces en contra de la tiranía. Él nació el 7 de febrero de 1478 en Milk Street, Londres, Reino Unido, y murió el 6 de julio de 1537 Tower Hill, Londres, Reino Unido. El contexto geográfico en el que Moro desarrolló su vida y su pensamiento fue Inglaterra, principalmente en Londres. El contexto geográfico de Inglaterra en el siglo XVI, que estaba marcado por la Reforma Protestante y los cambios políticos y religiosos, influyó en el pensamiento y las acciones de Tomás Moro, ya que sus obras están profundamente influenciadas por su fe católica y su compromiso con los principios éticos y morales. Escuela filosófica. Él era considerado un humanista, ya que tomó al hombre y en particularmente a él mismo como objeto de estudio en su principal trabajo. Él tenía una forma de pensar en la que claramente tenía una aversión ante la violencia y los conflictos que existían entre los protestantes y los católicos. Él también compone una ética moderna definida por el ejercicio de su pensamiento autocrítico que, acompañado de un método filosófico, aborda la construcción de sí mismo como una manera filosófica. Bien, ahora pasaremos con las corrientes ideológicas de Tomás Moro. En primer lugar tenemos la música, que de igual manera su influencia no fue tan directa, se llevó a cabo de manera indirecta. Sus ideas sobre la importancia de la educación, la moralidad y la búsqueda del conocimiento fueron lo que influyeron de manera indirecta en algunas composiciones musicales durante el periodo del Renacimiento. Ahora, de igual manera, en el arte no fue de manera directa, también se llevó a cabo de manera indirecta, y fueron sus ideas en el énfasis en la educación, el humanismo, que todo esto tuvo un impacto profundo en la cultura artística del Renacimiento, y su legado aún puede verse en las obras de artistas y pensadores de la actualidad. Las ideas de Tomás Moro sobre el papel del arte en la sociedad, su énfasis en la moralidad y la educación y su creencia en la importancia del humanismo y la razón fueron lo que hizo impacto en la pintura del periodo del Renacimiento. Y como lo dije en el anterior, su impacto aún se puede ver en obras de artistas y pensadores de hoy en día. Y en la arquitectura, a pesar de que su influencia no fue tan directa como en la filosofía y la política, de igual manera sus ideas en la educación, la moralidad y la búsqueda del conocimiento fueron lo que hicieron este impacto en este ámbito. Algunas de las características políticas de la época de Tomás Moro incluyen a la Reforma y la Contrarreforma, que fueron movimientos religiosos que desafiaron el poder de la Iglesia Católica, la consolidación de los estados nacionales que comenzaron a centralizar su poder, la importancia del humanismo, ya que muchos humanistas abogaron por la reforma de la sociedad y el Estado, la exploración y el descubrimiento,
como la colonización de nuevas tierras en todo el mundo, la importancia de la filosofía política que se convirtió en un campo relevante de estudio. Características sociales. Tomás quiso promover un tipo de sociedad en su época basada en su libro Utopía, que incluye una descripción filosófica de una sociedad ideal situada en una isla. Él pensaba que la sociedad ideal era alcanzable, sin embargo su sociedad se lo impedía y pensaba todo lo contrario a él. Utopía era una comunidad pacífica que establece la propiedad común de los bienes en contraste con el sistema de propiedad privada y la relación conflictiva entre sociedades europeas contemporáneas a Moro. Características culturales. Como primera podemos encontrar el humanismo. Tomás Moro fue influenciado específicamente por lo que es el humanismo renacentista, la cual era una corriente cultural. En dicha corriente se defendía el estudio de las humanidades, entre ellas la literatura clásica y la filosofía. ¿Estas para qué? Para comprender el mundo y mejorar la sociedad. Como segunda característica encontramos el cristianismo. Aunque ya habíamos mencionado que Tomás Moro estuvo fuertemente influenciado por el humanismo, otro factor muy importante para él era su fe cristiana. Y esta la podemos ver reflejada en su obra Utopía, en la cual se nos muestra una sociedad ideal, la cual se podrá lograr mediante la combinación tanto de la razón como de la religión. Con respecto a la economía en ese entonces era muy triste y muy pobre. Es por eso que Tomás Moro, el principal problema para él de la sociedad era el dinero, que causaba directamente la institución de la propiedad privada, la acumulación de riquezas, el paro y el hambre, así como los crímenes, que también abundaba mucho. Característica educativa. Bien, una de sus principales características que destaca en el ámbito educativo fue que él pretendía abrir los ojos del pueblo a los males sociales y políticos de la época, aportando la enseñanza de la religión, el cual consistía en un proyecto educativo que apuesta por la educación que promueva cualidades y valores como la ética, la sabiduría, la responsabilidad o el altruismo, que, siendo universales, pueden ser compartidos por todas las personas independientemente de su clase social, su edad, cultura, raza o religión. Tomás Moro fue profundamente religioso y en su obra refleja su fe católica. Esta llamada Utopía presenta una sociedad en la que la religión juega un papel importante, pero también destaca la importancia de la libertad religiosa y la tolerancia. Tomás Moro es uno de los escritores más destacados de la literatura universal. Es conocido por su obra Utopía, que aborda temas políticos, sociales y religiosos de gran importancia. Las características artísticas de Tomás Moro, esto se vivió durante el Renacimiento y podemos observar que Tomás valoraba muchísimo las formas clásicas y el individualismo. También apoyó diversas nuevas facetas del arte, como lo viene siendo la ópera, y el arte renacentista se centró en el realismo y el logro humano, que era una de las principales ideas que lograba transmitir Tomás Moro. Obras. Una de sus dos obras más importantes y que destacaron en Maquiavelo fue La Utopía y La Agonía de Cristo. En La Utopía, la cual fue la más famosa, esta busca relatar la organización de una sociedad ideal, la cual es asentada en una nación en forma de isla del mismo nombre. Además, responden al anhelo de una época en la que el ser humano comienza a tener una situación central y se vislumbra una nueva racionalidad política, también caracterizada por el nacimiento de una idea de Estado que camina hacia un modelo separado del teocentrismo. Básicamente, el teocentrismo es aquel que es una doctrina que considera a un dios o a la divinidad centro de la realidad y de todo el pensamiento y actividad humana. Y bueno, luego tenemos a La Agonía de Cristo, que es escrita por Tomás Moro
poco de antes de ser ejecutado, y esta obra es un testamento admirable de su autor como humanista y como cristiano. A partir de la contemplación de la pasión de Cristo, Moro trata de mostrar al mundo que el dolor es un ingrediente del amor y la felicidad. Aportaciones. Tomás Moro, además de sus grandes obras como la Utopía y la Agonía de Cristo, también nos dio aportaciones muy importantes, las cuales son creador de la palabra utopía, la cual significa no lugar, es decir, en ninguna parte o algo inexistente. Luego también una de sus obras o aportaciones fue practicar la enseñanza universal y la tolerancia religiosa, y también de que la tierra pertenece a todos. Y bueno, con esto básicamente pretendía abrir los ojos del pueblo a los males sociales y políticos de la época. Personas que lo influenciaron. Entre las personalidades que influenciaron a Tomás Moro podemos encontrar a Aristóteles, el cual influyó fuertemente en su pensamiento a través de su filosofía, debido a que Moro estudió las obras de Aristóteles en la Universidad de Oxford y posteriormente las siguió estudiando en lo que fue la Universidad de Lovaina, y se inspiró en sus ideas sobre tanto la ética como la política y la justicia. Cabe recalcar que una de las principales influencias de Aristóteles sobre el pensamiento de Moro fue su teoría de la virtud, en donde Aristóteles sostenía que la virtud es el equilibrio entre dos extremos y que la felicidad se alcanza al vivir una vida de virtud. Otro personaje importante fue Sócrates. De este podemos adquirir que el método socrático, el cual estaba basado en lo que es la indagación crítica y el diálogo, pudo haber influido en cuestionar el enfoque de Tomás Moro y en su propio pensamiento, y en sus obras literarias a su vez. Sobre todo en Utopía, Moro utiliza el diálogo para explorar ideas políticas y sociales, y a su vez representa una crítica implícita de la sociedad de su época. Platón. Al igual que con Aristóteles, Moro estudió las obras de Platón en las universidades tanto Oxford y posteriormente en la de Lovaina. Específicamente de Platón se inspiró en sus ideas sobre la ética, la política y la justicia. Principalmente el pensamiento de Tomás Moro fue influenciado por Platón a través de su teoría de las ideas o de las formas. En esta, Platón sostenía que hay una realidad trascendental, más allá del mundo sensible, y que las cosas en el mundo material son imperfectas. Son copias de estas ideas o formas que ya habíamos tenido, y es dichas ideas que ya habíamos previamente visualizado son las que realmente son perfectas. Como ya hemos visto anteriormente, Tomás Moro fue influenciado por una gran variedad de personas, no siendo únicamente las tres mencionadas las principales o las únicas, por así decirlo, sino que otras personas que fuertemente influenciaron el pensamiento de Tomás Moro pueden ser lo que es Américo Vespucio, Erasmus, como otros, y a su vez también Luciano, Tomás de Aquino. Y también podemos encontrar como últimas dos personas a Dante Alighieri y a Agustín de Hipona. Algunos filósofos que influenció Moro pueden ser René Descartes, John Locke, Karl Marx y Immanuel Kant. En el caso de René Descartes, el pensamiento humanista de Moro y su creencia en la importancia de la razón y la libertad de pensamiento fue una gran influencia para él. En el caso de John Locke, la idea de Moro sobre la igualdad y la justicia social tuvo una influencia significativa en el pensamiento político de Locke. En el caso de Karl Marx, él tenía un pensamiento humanista y socialista del que se inspiró de Moro, pues Moro es considerado uno de los precursores del socialismo utópico, y su obra Utopía es un ejemplo del pensamiento socialista del siglo XVI. Y por último, para Immanuel Kant, la idea de la libertad y la dignidad humana de Moro fue un antecedente clave del pensamiento de Kant sobre el valor inalienable de una persona. Contexto histórico de Michel. Él era un renacentista de la etapa tardía. En esta época se lleva a cabo el redescubrimiento de los autores de la antigüedad grecolatina y sus textos.
ya olvidados, que se releen y se incorporan a la actualidad. Esta presencia de la tradición clásica no podría ser menor en él, pues el cual se haya influenciado por las obras de autores como Plutarco, Séneca y Virgilio, entre otros. El Bordelaise recupera, por una parte, la filosofía del estoicismo romano y por otra recibe gran influencia del escepticismo. Tras la primera fase del Renacimiento en la que vivió también, en la que hallamos la huella de autores como Erasmo de Rotterdam y Pico, en la que el antropocentrismo se explicó en la etapa tardía y se confía menos en la grandeza del hombre y su lugar en el universo. Frente a este afán protagónico, el hombre como medida de todas las cosas, de la primera etapa, el manierismo del Renacimiento tardío se refugia en la figura del artista o del literario. Él nació el 28 de febrero de 1533 en el Palacio y también murió el 15 de septiembre de 1592 a la edad de 59 años. El contexto geográfico en el que desarrolló su vida y escribió sus obras fue principalmente la región de Aquitania en el suroeste de Francia, que era conocida por ser un centro cultural y literario, por lo que tuvo acceso a una educación humanista y se interesó por la literatura clásica, especialmente por los escritos de filósofos como Séneca y Plutarco. Bien, ahora pasaremos con las corrientes ideológicas. Tenemos la música. Cabe aclarar que no hay evidencia directa de que Michel de Montaigne haya influido en la música durante su vida. Entonces, podemos observar que de manera indirecta sus ideas sobre la importancia de la individualidad, la subjetividad y la autorreflexión fueron lo que pudo haber influido indirectamente en el desarrollo de la música durante los periodos renacentista y romántico. En la parte del arte tenemos que las ideas de Michel sobre el individuo, el humanismo, el escepticismo y la educación tuvieron una profunda influencia en el arte del Renacimiento, particularmente en el desarrollo del retrato y la exploración del yo interior. De igual manera, en la pintura, el humanismo, el escepticismo y la educación fueron lo que influenciaron en la pintura del Renacimiento, particularmente en el desarrollo del retrato y la exploración del yo interior de nueva manera. Y de nuevo, estas ideas que transmitía Michel sobre el individualismo, el escepticismo y el humanismo fueron lo que influyeron indirectamente en el desarrollo de los estilos nuevos arquitectónicos de la época del Renacimiento. Algunas de las características políticas de su época fueron la reforma y la contrarreforma, que tuvieron un impacto en la política europea, el absolutismo monárquico, que implicó la centralización del poder en manos del rey, el surgimiento del Estado-nación, incluyó la creación de ejércitos permanentes y la expansión de la burocracia estatal, la exploración y el descubrimiento, donde los estados europeos compitieron por la expansión de su poder y su influencia en todo el mundo, y la libertad individual, que nace de la necesidad de que los individuos tengan una voz en la toma de decisiones políticas. Aspecto social. El latín fue su propia lengua materna, luego se le enseñó griego y después dominó por completo lo que es escuchar frases en francés. Como pertenecía de una buena familia en ese entonces, se graduó después en leyes en la universidad y sus contactos familiares le
granjearon el cargo de magistrado de la ciudad, y en ese puesto conoció a un colega que se quería como un buen amigo y corresponsal. Hablamos de Etienne de la Boétie. Características culturales. Entre las características culturales encontramos nuevamente al humanismo, en donde Montaigne fue influenciado específicamente por el humanismo renacentista, en donde se enfatizaba el valor de la educación, la literatura clásica y la razón en la comprensión del mundo. Y esto lo podemos ver reflejado en sus ensayos, donde aborda una amplia variedad de temas. Como segunda característica podemos encontrar el escepticismo, en la cual Montaigne fue de los primeros filósofos modernos en defenderla. En base a esto tenemos la idea de que no podemos tener certeza absoluta sobre nada. Y esto se ve reflejado también en sus ensayos, en los que cuestiona muchas de las ideas y creencias de su tiempo. Como tercera característica encontramos la renovación de la escritura. En esta, Montaigne fue considerado de los primeros escritores franceses modernos, ya que renovó en cuestión al género del ensayo con su estilo personal e introspectivo. Libertad de pensamiento. En esta, Montaigne defendía la libertad de pensamiento y la tolerancia religiosa y se opuso a la persecución religiosa y política. Sus ensayos eran caracterizados por una apertura hacia diferentes puntos de vista y la valoración de la diversidad. Y como último punto tenemos los viajes y descubrimientos, en los cuales Montaigne vivió una época de grandes descubrimientos geográficos y culturales, y viajó de forma amplia por toda Europa. También en sus ensayos podemos encontrar reflejados el interés por las diferentes culturas y la curiosidad por el mundo que lo rodeaba. En las características artísticas de Michel podemos observar que todo esto se vivió de igual manera durante el Renacimiento y el arte era muy centrado en el realismo. El barroco vio surgir un estilo dramático, que era algo nuevo en el arte del Renacimiento. Los ensayos de Michel eran personales y también todo lo que viene siendo el lado del arte se continuó con temas humanísticos. En ese entonces, la familia paterna de Michel gozaba de una buena posición social económica, por lo tanto, él estudió en una universidad muy prestigiosa, el Collège de Guyenne de Burdeos. Característica educativa. Bueno, una de las características educativas que dio Michael fue el conocimiento de la prudencia a la educación, en donde él dice que el conocimiento se puede adquirir en un trabajo con otros, pero sin embargo la prudencia tiene que ver en un trabajo consigo mismo. O sea que cuando nosotros hablamos mal de una persona, debemos pensar antes de hablar mal de esa persona. Eso es lo que es ser prudente. Evitar las cosas que nos arriesgan a hacer malas acciones. Bien, en obras tenemos lo que es el ensayo, la cual es una obra. Luego tenemos el ensayo de la amistad, el maestro de vida y páginas inmortales. Bueno, en la obra Ensayos, indica, es un inicio casi novelesco de una de las obras más importantes de la cultura occidental. Aquí, Michael dialoga con los pensadores clásicos como Platón, Plutarco, Epicuro y Séneca, entre otros, sobre todo tipo de cuestiones concernientes a la condición humana. Y básicamente sus escritos son continuas tentativas en busca de una respuesta, casi como si se tratara de un experimento, una probatura o un ensayo, casi como una reflexión acerca de él sí mismo. Luego tenemos la obra de la amistad, que es un ensayo la cual hace presencia del destino de la amistad, porque la amistad es diferente de las demás relaciones, ya que la amistad es indestructible. Y pues básicamente también explica que las diferentes formas de la amistad y el amor. Y por lo tanto, en esta obra distingue 4 tipos de relaciones: naturales, sociales, entre los anfitriones y amorosa. Luego tenemos la obra Maestro de Vida, la cual es una experiencia única en estos tiempos de ruido y prisa. Bueno, básicamente en los tiempos en el que él estaba. Y no porque sean textos adormecedores, sino porque en medio de su aparente sosiego
de su aire, de su época, siembran una duda. Y bueno, como la última obra, Páginas Inmortales, este es una obra que consiguió que los editores franceses añadieran una nota explicando que la antología se había hecho pensando en los lectores extranjeros. Aportaciones. Bien, las aportaciones que hizo Michael Montaigne fue que fue el creador de un género propio. Y en este pues se le conoce por ser como creador de un género literario, la cual fue el ensayo. Y si bien las características de este estilo ya habían sido utilizadas por otros autores en mayor o menor medida, pero fue Montaigne el que lo denominó así y quien detalló cuáles eran sus principales características del ensayo. Y pues básicamente el ensayo se trata de un texto que plantea una reflexión seria sobre la condición humana a partir de la visión, experiencia u opinión del autor. Y es un texto ciertamente subjetivo en el que ha de primar la cercanía, la sencillez y la claridad mientras se intenta analizar e interpretar un tema concreto. Y luego tenemos la aportación que fue la sabiduría como fin. Y en este el autor, que es Michael, empezó a escribir, al momento de escribir los ensayos, se conoce mejor a sí mismo y entiende por qué pensaba lo que pensaba y empezó a pulir aquello que tal vez no gozaba de con claridad o racionalidad que esperaba. Y bueno, ante todo quería poder decir que sus ideas no eran impuestas o aceptadas y más, sino que había algo detrás, un trasfondo sobre el cual podía explicar el porqué de tal o cual afirmación. Esa fue su aportación, la sabiduría con fin. Y luego otra aportación que es muy importante fue que el escepticismo, la cual, si tuviéramos que poner una etiqueta a Michael Montaigne, fue que filósofo, pues sería escéptico. Su pensamiento es del todo relativo, casi podríamos decir que inseguro. Opina, duda y reconoce que muchas de sus tesis están influenciadas por las emociones que se siente en cada momento y por las circunstancias que le están tocando vivir. Se trata, por tanto, de un pensador de mente abierta, dispuesto a reconocer los aciertos de los demás y los errores propios. La corriente filosófica a la que pertenecieron estos tres filósofos fue el humanismo. Este fue un movimiento filosófico, artístico y cultural surgido en la Europa en los siglos XIV y XV, que se basó principalmente en la integración de ciertos valores y prácticas recuperadas en la antigüedad clásica. Este movimiento se caracterizó por un pensamiento antropocéntrico, que colocaba al humano como el eje de todas sus preocupaciones, motivaciones y sus deseos. En este sentido, el humanismo se opone al teocentrismo medieval, que operaba en torno a la idea de Dios y a la moral monoteísta. Como en la cultura grecolatina, se privilegió el estudio de las ciencias con especial interés en todas aquellas disciplinas que tuvieran como fin desarrollar los valores del ser humano. Personas que lo influenciaron. Entre las influencias que recibió Montaigne encontramos a Diógenes de Laercio, el cual influyó de forma específicamente en el estilo de la escritura y las ideas filosóficas de Michel, y su obra fue una importante fuente de inspiración para la forma en la cual Montaigne presentó sus propias ideas en cuestión a reflexiones y pensamientos. Como segundo personaje encontramos a Epicuro, el cual influyó especialmente en cuestión al enfoque hacia la felicidad y la vida buena, en donde promovía que la idea de la felicidad se puede alcanzar a través de la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Pero no de cualquier placer, sino del placer que es duradero, natural y a su vez también es necesario para el bienestar del cuerpo y también del alma. Es decir, que únicamente no tiene que centrarse específicamente en el cuerpo hablando de forma física, sino también en el bienestar para saciar el alma. Como tercer personaje encontramos a Heráclito. Él influyó a través de su enfoque en base a la naturaleza cambiante del mundo, la importancia de la experiencia y la observación en la adquisición de conocimiento. Estas ideas que él tenía reflejan en varios ensayos de Montaigne y en su propia filosofía de vida. Otros personajes importantes que fueron grandes influencias para Montaigne pueden ser Erasmus de Rotterdam, pero también encontramos a Epictemo y a Séneca.
Al igual que los dos anteriores, Montaigne tuvo una gran influencia, y a continuación mencionaré 4 de las personas a las que influenció de una manera significativa, comenzando con Friedrich Nietzsche, el cual se inspiró en el énfasis de Montaigne en la individualidad y la autenticidad. Además, Nietzsche compartía la idea de Montaigne de la importancia de la autorreflexión y el autoconocimiento. En el caso de Ralph Waldo Emerson, este fue influenciado por el estilo literario y la perspectiva de Montaigne, y al igual que este, enfatizó la individualidad y la importancia de la conexión con la naturaleza. Para Virginia Woolf, el estilo literario de Montaigne fue una gran influencia, pues al igual que este, ella exploraba la subjetividad humana y la autorreflexión. Y por último, en Michel Foucault, este se inspiró en la idea de la cuidadosa atención, que consiste en prestar atención a los detalles de la experiencia humana, así desarrollando esta idea en su propia teoría sobre el poder y la subjetividad. En conclusión, podemos tener que los tres filósofos vistos nos aportaron grandes descubrimientos, como en el caso de Montaigne, el cual era conocido por su escepticismo y su tolerancia, y a su vez por su respeto a la diversidad cultural. Muy contrario a la perspectiva de Montaigne, tenemos a Maquiavelo y a Hobbes, los cuales argumentaban la empatía y la compasión, las cuales eran esenciales para construir una sociedad justa y equitativa. De igual forma, visualizamos lo que es el pensamiento de la utopía, la cual era ejercida con las reglas más libres como lo son una educación universal, la libertad de escoger una religión, y esto gracias a que el Renacimiento había una mayor libertad en los pensamientos fuera de la religión.